¿Qué serías capaz de hacer si el terror a perder lo que más amas te transformara en el adversario de tu propia dicha? Esta es la crónica de un hombre que, en su desesperación por proteger a su hija, estuvo al borde de extinguir la única luz que restaba en su hogar. Es una narración sobre la sospecha, el sufrimiento y la ardua elección de volver a confiar en alguien. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario, contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Hace un año, el magnate Adrian Blackwood sepultó a su esposa y observó cómo su hija de 3 años, Sofía, perdía la movilidad de sus piernas. Ahora, su mansión es un bastión de normas y silencio hasta que arriba Camila Torres. Ella es hermosa, serena y aporta una calma inusitada a una casa que ha olvidado cómo respirar. Sofía, que no ha sonreído en meses, empieza a reír nuevamente y luego susurra una palabra que Adrián no está preparado para oír. Mamá. Pero Adrián oculta algo. Cámaras, secretos y una traición que podría arruinarlos a todos. ¿Qué ocurre cuando la mujer que salva a tu hija descubre que jamás confiaste en ella? Quédate hasta el final. El primer invierno tras el siniestro no se sintió como una estación para Adrian Blackwood. Se sintió como una condena que fue forzado a cumplir sin conocer su término. Despertaba cada mañana ya exhausto, ya culpable, ya proyectando las mismas imágenes que no lograba silenciar. El impacto nunca llegaba en fragmentos. Venía entero, brutal, exacto. Rememoraba la manera en que el teléfono resbaló de su mano cuando llamaron de la clínica, la forma en que su pecho se rehusó a expandirse cuando el médico pronunció el nombre de su esposa en voz alta, confirmando que ella ya no pertenecía al futuro. Cuando le informaron que Sofía nunca volvería a caminar, Adrián sintió como si aceptara una cláusula contractual, sin percatarse de que una parte de sí mismo se había derrumbado hacia adentro. Desde aquel día vivió como un hombre bajo juicio en su propia residencia. Cada paso era cauteloso, cada decisión calculada, cada aliento supervisado. No lloraba fuerte ni dramáticamente, lloraba en instantes controlados, usualmente en soledad, apretando una bufanda que aún conservaba el perfume de su esposa, como si soltarla significara admitir que ella realmente se había marchado. Mantenía su taza de café donde ella la dejó, convencido de que moverla haría que la pérdida fuera irreversible. En su mente, el movimiento equivalía a la traición. Permanecer quieto se sentía más seguro, incluso cuando dolía. Sofía se convirtió en el eje de todo y, sin embargo, de alguna forma, se distanciaba más de él cada día. Adrián siguió las recomendaciones médicas con una disciplina férrea, acumulando citas con especialistas y evaluaciones de doctores que hablaban en tonos precavidos. Memorizó terminología, formuló preguntas precisas y exigió un progreso cuantificable, como si la recuperación pudiera ser negociada. Pero Sofía no respondía a la estructura como lo hacían los adultos. Se sentaba en silencio en su silla de ruedas, con la mirada perdida y las manos, a menudo, curvadas hacia adentro, como si se estuviera protegiendo. Cuando Adrián intentaba interactuar con ella, ella miraba a través de él en lugar de mirarlo a él. Una pequeña distancia que se sentía imposiblemente vasta. Se culpaba a sí mismo sin cesar. Creía que si hubiera conducido más lento, si hubiera insistido en una ruta distinta, si hubiera notado un detalle más, su esposa seguiría viva y Sofía todavía estaría corriendo. Esa creencia se endureció convirtiéndose en control. Limitó quién podía tocar a Sofía, quién podía hablarle y quién podía existir demasiado cerca de su frágil mundo. Los médicos iban y venían, las enfermeras rotaban. Ninguno permanecía lo suficiente para marcar una diferencia. La confianza, determinó Adrián, era un lujo para personas que no lo habían perdido todo ya. A medida que transcurrían las semanas, la casa se adaptó a su dolor en lugar de desafiarlo. El personal hablaba en voz baja, evadía el contacto visual y seguía las instrucciones sin cuestionar.
Esa obediencia lo consolaba, pero también reforzaba la quietud en la que habitaba. Instaló rutinas como barreras, creyendo que la previsibilidad mantendría alejado el caos. Incluso comenzó a monitorear cosas minúsculas, obsesivamente. ¿Cuánto tiempo dormía Sofía? ¿Qué tan seguido comía? ¿Qué tan rápido respondía la gente cuando lloraba? Cuando la ansiedad aumentaba, su mente buscaba soluciones que involucraran supervisión, documentación y pruebas. Sus asesores le sugirieron contratar a alguien permanente, alguien que pudiera gestionar el lado doméstico del cuidado de Sofía y aliviar la presión del personal rotativo. Adrián se resistió al inicio. La permanencia lo aterrorizaba. La permanencia significaba apego y el apego significaba vulnerabilidad. Pero el agotamiento eventualmente lo venció. Una noche, después de que Sofía llorara hasta quedarse dormida sin buscarlo, Adrián se sentó al borde de su cama y admitió lo que había estado evadiendo. No podía hacer esto solo. Necesitaba ayuda, incluso si eso significaba dejar que alguien más viera las grietas que tanto se esforzaba por ocultar. Las entrevistas fueron breves e impersonales. Adrián hacía preguntas prácticas y escuchaba buscando fallos. La mayoría de los candidatos trataban la mansión Blackwood como un espacio sagrado, caminando de puntillas alrededor del dolor en lugar de reconocerlo. Entonces Camila Torres entró. Ella no exageró su simpatía ni bajó la voz innecesariamente. Saludó a Adrián directamente. Se presentó con una confianza estable y esperó a que él hablara, en lugar de llenar el silencio. Él la notó de inmediato, no por su belleza, aunque era innegable, sino porque ella no retrocedió cuando él mencionó el accidente. Su expresión no se tensó con incomodidad, se suavizó con comprensión. Cuando preguntó por Sofía, preguntó cómo se sentía ella, no solo qué podía o no podía hacer. Adrián se encontró respondiendo con más honestidad de la que pretendía. Camila escuchaba sin interrumpir, absorbiendo información en lugar de reaccionar a ella. Cuando se arrodilló junto a la silla de ruedas de Sofía, no se apresuró a buscar una sonrisa. Dejó que Sofía la observara primero, como si el respeto importara más que la aprobación. Adrián sintió que algo desconocido se movía en su pecho. No era esperanza exactamente, sino curiosidad, lo cual se sentía igual de peligroso. Después de que Camila se fue, Adrián intentó convencerse de que ella era solo otra candidata, pero su presencia permaneció en sus pensamientos más tiempo del esperado. Repasó su conversación, analizando el tono y la postura de la misma manera que analizaba los contratos de su empresa. Se dijo que la curiosidad era inofensiva, que contratarla sería una decisión práctica, no emocional, y aún así algo en ella lo inquietaba. No había intentado impresionarlo, y eso la hacía impredecible. La imprevisibilidad era una amenaza. Esa noche, mientras revisaba los informes de seguridad en su tableta, la idea se formó silenciosa pero firmemente. Si Camila entraba en su hogar, él necesitaría certeza. Necesitaría la seguridad de que nada pasaba desapercibido para él. Racionalizó el pensamiento. Con su lógica familiar, la seguridad de Sofía justificaba todo. Para la mañana siguiente, ya había hablado con su equipo de seguridad sobre expandir la cobertura de vigilancia bajo la excusa de actualizar los sistemas. La decisión se sintió fría pero necesaria. Un escudo contra futuros remordimientos. Se dijo a sí mismo que si Camila realmente no tenía nada que ocultar, entonces la observación no cambiaría nada. El control, después de todo, se había convertido en su forma de sobrevivir. Cuando Camila regresó para aceptar el puesto, Adrián la vio cruzar la puerta principal con una restricción medida. Ella no dudó, no escaneó el espacio con nerviosismo ni hizo preguntas innecesarias. Simplemente entró como si el dolor fuera algo que ella sabía cómo acompañar sin ser consumida por ello. Adrián le dio la mano formal y distante, mientras una parte de él se preparaba para un impacto que no podía definir. Le explicó las reglas claramente, delineando las expectativas con precisión profesional. Camila escuchó, asintió y aceptó sin resistencia. Cuando ella le sonrió a Sofía y pronunció su nombre suavemente,
Adrián sintió una opresión inesperada en el pecho. Lo ignoró. Se dijo que esto era solo otro arreglo, otro intento de estabilizar una vida que ya estaba fracturada más allá de cualquier reparación. Sin embargo, mientras la puerta se cerraba, detrás de Camila y sus pasos se movían más profundo en la casa. Adrián se dio cuenta de que algo irreversible ya había comenzado. La casa que había dejado de respirar acababa de dejar entrar a alguien que no parecía tener miedo del aire. Camila Torres entró en la propiedad Blackwood sin vacilación. Su postura era firme y su presencia sin esfuerzo. Llevaba su cabello largo y oscuro suelto, cayendo naturalmente sobre sus hombros, como lo hace alguien que no tiene nada que ocultar. Había algo en la forma en que se movía, sin prisa pero con intención, que inmediatamente la diferenciaba de los demás que habían cruzado ese umbral. Adrián lo notó antes de lo que quería admitir. La mayoría de la gente se detenía en el vestíbulo como esperando el permiso de la casa para entrar. Camila no lo hizo. Caminó como si perteneciera allí, pero sin arrogancia. Era más como si reconociera el dolor en las paredes y no se asustara de él. Miró a su alrededor brevemente, no por curiosidad, sino con una especie de evaluación silenciosa, como leyendo una historia escrita en sombras y quietud. Su expresión no cambió cuando sus ojos se encontraron con los de Adrián, sin sonrisas forzadas, sin asentimientos tensos, solo presencia. Y para un hombre cuyo mundo entero se había convertido en una actuación de tonos controlados y horarios gestionados, eso lo desarmó. Ella no trató la mansión como un museo de tristeza. La trató como un lugar donde la vida aún podía existir si alguien se atrevía a tocarla sin guantes. Su primer intercambio fue breve. Adrián la saludó con el profesionalismo cortante que usaba con todos ahora, esperando mantener la distancia emocional. «Señorita Torres», dijo él, extendiendo su mano como un ejecutivo saludando a un miembro de la junta. Camila la tomó con calma. «Señor Blackwood», respondió ella con voz clara pero gentil. Él le hizo señas para que lo siguiera por el pasillo, enumerando la logística, su horario, las expectativas y las reglas que había redactado con anticipación. Camila escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, ella ofreció un breve asentimiento. «Entendido», dijo. Sin cumplidos excesivos, sin ansias de complacer. Eso lo inquietó más de lo que esperaba. En la habitación de Sofía, Camila conoció a la niña. Se arrodilló sin que se lo pidieran, con los ojos puestos en la pequeña en lugar de en la silla de ruedas. «Hola», dijo suavemente, pero no con ese tono cantado que la mayoría de los adultos usan con los niños. «Soy Camila». Sofía no respondió. Sus dedos se apretaron contra la esquina de su manta, pero no desvió la mirada. Camila no presionó, solo se quedó allí a la altura de sus ojos, dándole a Sofía el espacio para decidir si esta extraña valía la pena. Adrián, de pie a unos metros de distancia, observó todo como una prueba que no sabía que había establecido. Durante la siguiente hora, Camila se movió por la casa con una gracia sutil que hacía fácil subestimar cuánto notaba. Hizo algunas preguntas sobre las rutinas de lavado y dónde se guardaban las cosas de Sofía, pero nunca comentó sobre el peso obvio en el aire. No hubo menciones incómodas del accidente ni miradas de simpatía hacia las fotos que aún estaban en los estantes. En cambio, dobló las toallas con la facilidad de alguien que lo ha hecho 1000 veces. Organizó los cajones de Sofía sin que se lo pidieran, tarareando suavemente para sí misma mientras trabajaba. La melodía era simple, casi distraída, pero recorría el pasillo como algo vivo. Adrián se quedó en la puerta con los brazos cruzados, observándola. No entendía cómo ella podía verse tan tranquila en un lugar que había asfixiado a todos los demás. Camila no pidió aprobación, no exageró su competencia, simplemente trabajó. Eso perturbó a Adrián. Su presencia hacía que el silencio en la casa se sintiera diferente, no más pesado sino cargado, como si algo se estuviera reordenando bajo la superficie. Y para un hombre acostumbrado a manejar cada variable, ese cambio se sentía peligroso. Sofía no habló durante esas primeras horas, pero observó. Sus pequeños ojos seguían a Camila a donde quiera que se moviera. En un momento,
Camila se sentó junto a ella en la alfombra y comenzó a clasificar una pila de juguetes. No intentó obligar a Sofía a interactuar. Solo tomó un elefante de peluche y dijo, «Creo que este es el que manda», antes de ponerlo suavemente frente a ella. Sofía no reaccionó de inmediato, pero su mano se aflojó sobre la manta. Adrián lo vio, solo un destello de relajación, pero envió algo agudo a través de su pecho. No estaba acostumbrado a presenciar cambios. Todo en su mundo se había calcificado, sus rutinas, su duelo, el desapego de su hija. Camila interrumpió eso silenciosamente sin pedir permiso. Cuando Adrián intentó redirigir su enfoque para recordarse los protocolos, se encontró pensando en el sonido de su tarareo y en la forma en que el cuerpo de Sofía se inclinaba ligeramente hacia ella. Esa noche caminó por el despacho mucho después de que Sofía se hubiera dormido. Camila se había ido por la noche, prometiendo regresar temprano, pero su presencia permanecía como el eco de algo desconocido, algo desprotegido. Inquieto por cuanto había notado, Adrián comenzó a dudar de su propio juicio. Su mente, entrenada en estrategia y gestión de riesgos, se resistió. No podía permitirse impulsos emocionales. No ahora, después de todo, así que recurrió al control. Esa noche, mientras fingía revisar facturas y contratos de servicios, abrió una línea segura con su consultor de seguridad. Mantuvo la voz baja, aunque estaba solo. «Quiero cámaras discretas instaladas», dijo. «En la habitación de la niña, el cuarto de juegos, el área de estar». Nada obvio. El consultor preguntó por qué y Adrián dio la misma excusa que se había dado a sí mismo. La seguridad de Sofía lo racionalizó fácilmente. Esta era su casa, su hija, su responsabilidad. Tenía el derecho de asegurar que nada pasara desapercibido. El consultor aceptó. Una instalación fue programada dentro de las próximas 24 horas. Adrián terminó la llamada con una extraña opresión en el pecho. Se dijo que no se trataba de Camila, se trataba de proteger lo poco que le quedaba. Sin embargo, cuando miró hacia el cuarto de Sofía y pensó en la niña inclinándose hacia la mujer de voz tranquila, sintió algo más frío que la culpa. Sintió miedo porque algo en él había querido confiar y no estaba seguro de poder o sobrevivir a eso de nuevo. A la mañana siguiente, las cámaras estaban ocultas, tan pequeñas y cuidadosamente colocadas que incluso Adrián tenía que esforzarse para ver dónde estaban incrustadas. Una estaba escondida en un altavoz en el cuarto de juegos, otra en la base de una lámpara decorativa y una más dentro de un marco de fotos en un estante alto. Adrián caminó por la casa después de la instalación, revisando cada ángulo, asegurándose de que Camila nunca sospecharía. La ironía de esto no se le escapaba. Aquí estaba una mujer que había entrado en su hogar con una suavidad que no amenazaba, que había conocido a su hija sin miedo ni lástima. Y sin embargo, él todavía necesitaba pruebas de que ella no les fallaría. No sabía qué esperaba encontrar. Tal vez descuido, tal vez desinterés, tal vez algo deshonesto a lo que pudiera señalar y decir, «¿Ves? Tenía razón en no confiar». Pero incluso mientras revisaba la casa, ahora cableada para informarle, Adrián no podía quitarse la imagen de la mano de Camila, descansando junto a la de Sofía, sin tocarla, solo estando allí. Esa tarde, cuando Camila llegó y retomó su ritmo silencioso, Adrián se retiró a su despacho no porque no quisiera verla, sino porque no sabía qué significaría si lo hiciera. La casa, ahora un testigo silencioso, registraba todo y Adrián, incluso rodeado de evidencia, nunca se había sentido menos seguro de lo que estaba intentando probar. Adrián observaba a Camila de la misma manera que antes monitoreaba los mercados de valores volátiles. Su atención era precisa, su análisis obsesivo, siempre al límite buscando signos de colapso. Las cámaras se habían convertido en su ritual nocturno. Después de que Sofía era arropada y la casa se sumía en la quietud, él se retiraba a su oficina, iniciaba sesión en las transmisiones en vivo y tamizaba las grabaciones del día, como un hombre buscando evidencia para confirmar una sospecha que no podía nombrar. Pero cuanto más miraba, más confundido se sentía. Camila nunca deambuló cerca de habitaciones cerradas.
Nunca se demoró cerca de objetos de valor. Nunca se comportó con nada más que una intención tranquila. Pasaba casi todo su tiempo con Sofía, no por obligación, sino con una clase de devoción que Adrián no había esperado. Lo que era más inquietante que atraparla haciendo algo malo era verla haciendo todo bien. No había señales de alerta, no había razones para dudar de ella. Y esa verdad de que ella podría ser exactamente quien parecía ser, lo aterrorizaba mucho más que cualquier cosa que las cámaras pudieran haber captado. Lo que perturbó a Adrián aún más fue la facilidad con la que Camila convertía tareas ordinarias en interacciones significativas. En una mañana particular, las grabaciones mostraron a Camila extendiendo una toalla suave y doblándola como una capa de superhéroe, atándola suavemente alrededor de los hombros de Sofía. «Capitana Sofía», anunció con voz ligera, «hoy tu misión es sentarte derecha y proteger tu reino». Sofía, silenciosa pero atenta, mantuvo su postura más tiempo de lo que usualmente podía. Camila colocó un conejo de juguete justo fuera de su alcance, mirando de reojo para ver si Sofía lo notaba. Lo hizo lentamente, con inestabilidad. Sofía extendió sus dedos hacia él con el ceño fruncido en concentración. Camila no gritó ni se apresuró a ayudar. Esperó. Cuando la mano de Sofía hizo contacto, Camila sonrió. No fue una actuación sino algo real. Adrián pausó el video allí, recostándose en su silla, sin saber por qué su pecho se apretaba. No era culpa, no exactamente, era algo más profundo, como presenciar un milagro por el que no sabía cómo rezar. Reprodujo el video de nuevo, solo para asegurarse de que no fuera una casualidad. Los patrones continuaron. En otro clip, Camila usó una pequeña pelota para animar a Sofía a girar el torso, hablando suavemente mientras movía el juguete de lado a lado. «Sigue la música», decía ella poniendo una canción desde su teléfono. Una canción de cuna con un ritmo lo suficientemente lento para coincidir con las respiraciones superficiales de Sofía. Adrián notó cómo Camila mantenía una mano detrás de la espalda de la niña, estabilizándola lo suficiente para darle la ilusión de independencia. No solo estaba jugando, estaba rehabilitando. Cada movimiento era deliberado. Camila contaba bajo aliento cuando Sofía mantenía posiciones. Seguía las respuestas. Ajustaba técnicas y celebraba, y cada mejora con una alegría que nunca se sentía exagerada. Al verla, Adrián sintió un dolor desconocido, alivio. Eso lo asustó. Porque si Camila podía recuperar incluso una fracción de la voluntad de Sofía, entonces tenía que preguntarse por qué él no pudo. Y esa pregunta estaba demasiado cerca de la que lo mantenía despierto la mayoría de las noches. Había fallado ya a su hija más allá de toda reparación. Más de una vez, Adrián se encontró retrocediendo a momentos que no tenían valor estratégico, solo emocional. Camila leyéndole a Sofía, su voz estable mientras cambiaba de personajes. Sofía extendiendo la mano durante el cuento, con los dedos rozando la muñeca de Camila. Un juego silencioso de aplausos que hizo reír a Sofía. Una risa real, desprotegida y completa. Adrián se congeló cuando la escuchó por primera vez, sin saber si era real o algún fallo en el audio. No lo era. Era su hija riendo. Y Camila no respondió con aplausos exagerados. Simplemente sonrió, asintió y dijo, «Ese es el sonido que estaba esperando». Ese momento rompió a Adrián de una manera que no esperaba. Solo en su oficina apoyó la cabeza en sus manos, tratando de entender qué estaba pasando dentro de él. Ya no solo estaba observando, estaba anhelando ese sonido, ese progreso, la posibilidad de que la vida aún existiera dentro de las ruinas de lo que solía ser su familia. Pero a medida que pasaban los días, la vigilancia comenzó a sentirse como una confesión más que una precaución. Adrián sabía que ya no estaba mirando para proteger a Sofía, estaba mirando porque tenía miedo de sentir algo sin verificación. La bondad de Camila se había convertido en algo de lo que él dependía, y esa dependencia se sentía peligrosa. Aún así, no podía dejar de mirar. Necesitaba ver la forma en que Sofía ladeaba la cabeza cuando Camila hablaba, la forma en que sus dedos aflojaban su agarre sobre la manta,
La forma en que su cuerpo comenzaba a mostrar resistencia, movimiento, compromiso, pequeños pasos, sí, pero reales. Adrián miraba estos momentos como si fueran oxígeno y luego los repetía, no porque dudara de ellos, sino porque quería revivirlos, memorizarlos, como si al mirar lo suficiente pudiera reclamar algo de control sobre este caos. Pero el control no era lo que Camila ofrecía. Ella ofrecía conexión, y eso para Adrián se sentía más aterrador que cualquier brecha de seguridad. Tarde una noche, Adrián se encontró mirando el monitor mucho, después de que el metraje hubiera dejado de moverse. Camila había arropado a Sofía, besado su frente y susurrado algo que Adrián no pudo oír. Se quedó al pie de la cama por un momento antes de salir y apagar la luz. Adrián no se movió, su pantalla estaba negra. Se sintió avergonzado, no porque Camila hubiera hecho algo malo, sino porque ella había hecho todo bien mientras él se escondía detrás de la tecnología. Ya no era solo el hombre que había perdido a su esposa. Era el hombre viendo la vida de su hija reiniciarse sin él. Esa noche no borró el video como solía hacer. Lo guardó no para analizarlo después, sino porque probaba algo en lo que no había creído en mucho tiempo. ¿Qué cosas buenas aún podían pasar en esa casa? Se recostó, cerró los ojos y se dejó sentir lo que temía desde el choque. No duelo, no culpa, sino alivio. Y el alivio significaba que tal vez, solo tal vez, podía empezar a soltar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario, contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Camila comenzó a introducir la idea de misiones de manera casual. Nunca las llamó ejercicios de terapia. Nunca usó la palabra entrenamiento o fortalecimiento, aunque eso era exactamente lo que eran. Para Sofía eran aventuras. Una mañana, Camila extendió almohadas por el suelo de la sala y declaró que era la nueva corte real. Hoy, dijo con seriedad fingida, debemos construir un fuerte de almohadas lo suficientemente fuerte para defender a la reina. Sofía de los dragones salvajes del norte. Sofía parpadeó insegura y luego vio cómo Camila colocaba almohadas a los lados de su silla de ruedas y añadía una manta encima como un dosel. Tú eres la reina, dijo Camila, y las reinas deben sentarse erguidas en su trono. Fue la primera vez en semanas que Sofía mantuvo su postura sin quejarse. Camila no llamó la atención sobre ello, solo colocó una corona de plástico en la cabeza de Sofía y continuó la historia. Adrián miró después las grabaciones, asombrado por la forma sin esfuerzo en que Camila se deslizaba entre la imaginación y la terapia. No se sentía manipulador, se sentía como magia que solo Sofía podía ver. Para la segunda semana, Camila introdujo los días de océano. Extendía una sábana azul y hacía sonidos de viento mientras describía los mares. «Tenemos que estabilizar el barco, capitana Sofía», decía, guiando lentamente el torso de la niña de izquierda a derecha. «Si no me ayudas a balancearlo, caeremos en la laguna de las medusas». Al principio, Sofía contenía la respiración de esa manera asustada que siempre hacía, cuando su cuerpo era desafiado, pero Camila siempre lo notaba. Bajaba la velocidad, tarareaba suavemente y ponía su mano en la espalda de Sofía. «Respira conmigo», susurraba. «Estamos seguros. Tenemos esto». Siempre era nosotras, nunca tú, nunca sola. Sofía comenzó a comprometerse más. Buscaba juguetes más seguido. Mantenía su cuerpo erguido por más tiempo. Incluso comenzó a señalar cuando Camila le daba opciones. Cada día Camila dejaba un pequeño informe de misión escrito, a mano en la carpeta de terapia de Sofía, disfrazado de un registro de juegos, pero codificado con progreso real. La reina Sofía se balanceó en su trono por 3 minutos hoy. Adrián los leía tarde en la noche, escaneando cada línea como si fueran mapas del tesoro. La primera vez que Adrián escuchó la risa de Sofía, no estuvo seguro de que fuera real. Venía del otro lado de la casa, suave y aguda.
Acababa de salir de su oficina cuando el sonido le llegó. Se quedó congelado apoyando la mano en el marco de la puerta. Era un sonido que no había escuchado desde antes del accidente. El tipo de sonido que le recordaba que Sofía aún era una niña, no solo un diagnóstico. Caminó cautelosamente hacia el cuarto de juegos. Adentro, Camila estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra, sosteniendo un títer en cada mano, realizando una obra dramática entre una tortuga de peluche y un tiburón de cartón. Sofía aplaudía débilmente, su rostro iluminado por algo muy cercano a la alegría. Cuando la tortuga declaró: «No me casaré con el tiburón, porque ya estoy unida a la esponja marina», Sofía soltó una carcajada, un sonido espontáneo que pareció sorprenderla incluso a ella. Camila también se rió de forma natural y sin filtros, el tipo de risa que nunca pide permiso para existir. Adrián observó desde el pasillo con la garganta apretada. Quería entrar, decir algo, unirse, pero todo lo que pudo hacer fue quedarse allí, dividido entre el asombro y el dolor de todo lo que se había perdido. Camila lo notó segundos después. Sus ojos se dirigieron a la puerta, pero no reaccionó con culpa o vergüenza. No saltó para explicar lo que él había escuchado. Simplemente ofreció un pequeño asentimiento. Fue una invitación silenciosa. El corazón de Adrián latía con fuerza, sin saber si era la risa o la facilidad de Camila lo que más lo inquietaba. Pensó por un momento en entrar, en sentarse en la alfombra con ellas, pretendiendo que aún podía pertenecer al mundo que estaban reconstruyendo. Pero en lugar de eso, se quedó allí y vio cómo Sofía buscaba la mano de Camila todavía sonriendo. No se alejó, pero tampoco avanzó. Ese momento significó más de lo que podía expresar. Era la primera vez que no se sentía como un fantasma en su propia casa. No estaba participando, pero era testigo de algo vivo. Fue suficiente por ahora. Esa noche, cuando la casa estaba quieta y Sofía dormía, Adrián se encontró en la habitación que no había usado adecuadamente en meses. Abrió el cajón de la mesa de noche de su esposa y sacó una vieja lista de compras. Huevos, leche de almendras, fresas, pasta de dientes, las tontas barras de proteína de Adrián y helado, decía con su letra desordenada. Él sonrió ante esa última línea, recordando cómo ella siempre se burlaba de sus rachas de comida saludable. Durante mucho tiempo solo miró el papel. En los meses posteriores al choque, sostener su caligrafía siempre lo enviaba a una espiral de dolor. Había sido un ritual de sufrimiento, la prueba de lo que se había perdido. Pero esa noche algo era diferente. No lloró, no se desmoronó, no sintió que el mundo terminaba otra vez, solo respiró. Por primera vez en meses no se sintió como una traición hacer eso. Se sintió como algo que su esposa habría querido. Y así, mientras Adrián ponía la lista de vuelta en el cajón y lo cerraba suavemente, el recuerdo de la risa de Sofía seguía sonando en su mente. Camila le había dado a su hija alegría, disfrazada de juegos, y tal vez ella le estaba dando algo a él también. Permiso para esperar de nuevo. El vínculo de Sofía con Camila no se formó en un solo momento. Se desarrolló silenciosamente, instintivamente, como si su cuerpo reconociera la seguridad antes de que su mente pudiera nombrarla. Cuando se cansaba, buscaba a Camila sin dudarlo, con sus pequeños dedos, aferrándose a la tela de su ropa como si fuera un ancla. Cuando la frustración o el miedo aparecían, esos temblores repentinos que venían sin aviso, enterraba su cara contra el hombro de Camila, respirando en ráfagas lentas hasta que su cuerpo se calmaba. Camila nunca se alejaba, nunca se ponía rígida, simplemente ajustaba su agarre, una mano apoyando la espalda de Sofía, la otra acariciando su cabello. Mientras susurraba palabras de calma, Adrián veía todo. Cada vez que lo hacía, su pecho se apretaba. Era hermoso ver a su hija buscar consuelo otra vez, verla elegir la conexión en lugar del retiro. Pero también era aterrador, porque confirmaba algo que él había estado tratando de no admitir. Camila le estaba dando a Sofía algo que Adrián no había podido. No importaba cuánto la amara, no importaba qué tan ferozmente la protegiera. Él se había convertido en una figura de duelo y reglas, no de refugio. Se decía que esto era temporal, que los niños se encariñan fácilmente, pero el miedo persistía.
Porque el amor real siempre arriesga el reemplazo. Una tarde, mientras Adrián estaba cerca fingiendo revisar mensajes, Camila animó a Sofía a apilar bloques. Sofía lo intentó con las manos, temblando mientras un bloque se resbalaba y derribaba el resto. Sus labios temblaron y las lágrimas brotaron. Adrián instintivamente se inclinó hacia adelante, listo para intervenir, para arreglarlo, para quitar el obstáculo. Pero Camila puso una mano suave en su muñeca, no deteniéndolo, sino conectándolo a la tierra. «Deja que lo intente de nuevo», murmuró ella suavemente. Luego se volvió hacia la niña. «Está bien», dijo. «Tus manos están aprendiendo. Aprender toma tiempo». Sofía sollozó una vez y luego se calmó mientras Camila guiaba sus manos de vuelta a los bloques. No lo hizo por ella. Se quedó cerca. Adrián vio la escena y sintió que la impotencia se convertía en admiración mezclada con temor. Camila no solo ayudaba a Sofía a lidiar con las cosas, le estaba enseñando resiliencia, algo que Adrián mismo no había dominado aún. Las mañanas eran cuando Adrián lo sentía más. Se quedaba en el pasillo con una taza de café enfriándose, viendo a Camila ayudar a Sofía a prepararse. Camila le hablaba constantemente. No en lenguaje de bebé, sino en una conversación firme. «¿Qué camisa hoy?», preguntaba él sosteniendo dos opciones. Sofía miraba, consideraba y luego levantaba su mano débilmente hacia una. Camila sonreía como si esa decisión hubiera salvado al mundo. Esos momentos dejaban a Adrián suspendido entre el orgullo y el pesar. Quería ser el que su hija buscara. Pero también sabía que sin Camila, Sofía podría seguir encerrada en sí misma. La contradicción lo desgarraba. Se preguntaba si ser padre a veces significaba hacerse a un lado para que alguien más le diera a tu hijo lo que tú no podías. El punto de quiebre llegó sin drama ni aviso en una mañana común. Sofía estaba sentada en la alfombra intentando encajar una pieza de rompecabezas. Sus dedos fallaban y la pieza se resbalaba una y otra vez. Cada fracaso tensaba su respiración. Adrián observaba desde la cocina con la tensión creciendo en su cuerpo. Reconoció ese momento. El segundo preciso en que la decepción se volvía desesperación. Antes de que pudiera intervenir, Camila ya estaba allí. Se arrodilló frente a Sofía, tomando su rostro suavemente entre sus manos. «¡Hey!», susurró ella limpiando las lágrimas con sus pulgares. «Te tengo». Las palabras fueron simples, pero aterrizaron con peso. El sollozo de Sofía se detuvo. Sus ojos buscaron el rostro de Camila con una intensidad que sobresaltó a Adrián. Entonces, sin dudarlo, sin entender el significado de lo que estaba a punto de decir, Sofía abrió la boca y pronunció una palabra que parecía surgir de un lugar profundo y olvidado. «Mamá». La palabra colgó en el aire como una campana, sonando una vez clara e innegable. Camila se congeló. Su respiración se detuvo y sus ojos brillaron instantáneamente, con algo que parecía alegría y dolor a la vez. No habló, no corrigió a Sofía, no se alejó. Adrián, de pie en el pasillo, sintió que el mundo se inclinaba violentamente. El duelo surgió primero, recordándole a la mujer que debería haber estado allí para escuchar eso. Luego los celos, porque Camila lo había escuchado en su lugar. Pero debajo de todo eso surgió la gratitud. Gratitud porque Sofía había encontrado la palabra otra vez. Gratitud porque se sentía lo suficientemente segura para usarla. Adrián presionó su mano contra la pared para sostenerse. Quería correr, interrumpir, reclamar el momento. No lo hizo, no pudo. Se quedó allí roto, absorbiendo la realidad de lo que acababa de pasar. Camila finalmente se movió, atrayendo a Sofía hacia sus brazos, sosteniéndola un poco más fuerte que antes. No le dijo nada a Sofía más allá de un suspiro tembloroso. El momento les pertenecía a las dos. Adrián permaneció invisible con las emociones colisionando violentamente dentro de él. Sabía que nada de esto podía ser retirado. La palabra había sido dicha, el vínculo había sido nombrado. Y mientras Camila sostenía a Sofía honrando el instinto en lugar de corregirlo, Adrián entendió que el amor no siempre sigue los roles asignados. A veces simplemente encuentra el lugar donde más se necesita. Adrián siempre había sido bueno para la restricción, las palabras medidas y el silencio estratégico.
Pero desde que Camila entró en su casa y comenzó a reconstruir el espíritu de su hija, algo dentro de él comenzó a ablandarse de formas que no podía controlar. Se encontraba demorándose cerca de las puertas más seguido, no para monitorear, sino para observar. Al principio sus preguntas a Camila salían en fragmentos disfrazados, de curiosidad superficial. ¿Dónde aprendiste a hacer ese estiramiento con la espalda de Sofía?, le preguntó una tarde. Camila levantó la vista desde el suelo. Es solo algo que aprendí en el camino, respondió ella con una pequeña sonrisa evasiva. Era un baile delicado. Adrián presionando lo suficiente para sentirse cerca. Camila respondiendo lo suficiente para mantenerse a salvo. Ella no era fría, pero sí cautelosa. Con el tiempo, sus conversaciones empezaron a tener peso. Hablaban sobre el horario de Sofía, pequeñas decisiones de crianza y anécdotas de trabajos previos de Camila. Pero Adrián sabía que había más, algo profundo detrás de las manos estables de ella. Simplemente no sabía cómo preguntar sin asustarla. Una noche, después de que Sofía se durmiera, Adrián estaba en la cocina preparando 2 tazas de té. Camila apareció minutos después. ¿No podías dormir?, preguntó ella suavemente. Adrián le entregó una taza con sus ojos fijos en el rostro de ella más. Tiempo de lo habitual. Parece que sabes mucho sobre terapia física, dijo él dejando finalmente la pregunta en el aire. Camila no respondió de inmediato, miró su taza. Por un momento Adrián pensó que ella lo evadiría otra vez, pero luego dejó salir un suspiro y asintió. Estaba estudiando eso, dijo ella, hace mucho tiempo, antes de que todo se desmoronara. Adrián se mantuvo en silencio. Mi hermano, continuó ella con voz baja, tenía parálisis cerebral severa. No hablaba. Necesitaba asistencia total. Yo tenía 16 años cuando nuestros padres murieron. Lo crié sola durante 5 años. Hizo una pausa. Hospitales, cuidadores que rotaban, todo eso. Adrián se inclinó un poco. Camila nunca lo miró mientras hablaba, como si le contara la historia al aire. Empecé un programa en una universidad comunitaria de tiempo parcial. Quería ser terapeuta licenciada, no por el dinero, solo para hacerlo mejor por él, pero las facturas se acumularon. Tuve que elegir entre comida y libros de texto. Su voz se quebró una vez. Elegí la comida. Tomó un sorbo de té para calmarse. Él falleció hace 2 años. Una convulsión rápida. Dijeron que fue pacífica. El silencio que siguió fue espeso. Adrián no sabía qué decir. Lo siento. Se sentía muy pequeño. Camila finalmente levantó la vista. Después de eso floté. Limpié casas, cuidé niños y ancianos. No volví a estudiar, no le veía el sentido. Sus hombros se encogieron, pero Adrián vio el peso que cargaba. Hasta Sofía. Su voz falló un poco. Ella me hace recordar por qué quería ayudar en primer lugar. No porque esté rota, sino porque está luchando. Adrián no se dio cuenta de que estaba apretando el borde de la mesa hasta que sus dedos se entumecieron. Nunca debiste haber tenido que renunciar a eso, dijo él. Camila sonrió débilmente. Mucha gente tiene historias como la mía. Me volví buena fingiendo que la mía no importaba. Adrián sacudió la cabeza. Importa muchísimo. Se levantó, fue al mostrador y abrió un cajón. Sin mirarla, deslizó un folleto doblado sobre la mesa. Un paquete de información sobre un fondo de becas para adultos que regresan a estudiar. Camila lo miró por mucho tiempo. Es mucho, comenzó ella. Adrián la interrumpió gentilmente. Sin condiciones, solo si alguna vez quieres intentarlo de nuevo. Te mereces más que sobrevivir. Camila no dijo que sí de inmediato, pero puso su mano sobre el paquete y asintió. Más tarde esa semana, él dejó un juego nuevo de bandas de resistencia sobre la mesa sin nota, luego un abrigo cálido en su silla porque notó que ella siempre usaba capas de ropa incluso dentro de la casa. Camila entendió lo que todo eso significaba. No eran regalos, eran reconocimientos. Ofrendas silenciosas de cuidado de un hombre que aún no sabía cómo decir, «Te necesito aquí». El calor entre ellos creció en pequeños detalles y cada uno hacía que la casa se sintiera menos como un lugar de luto y más como algo vivo. Por primera vez desde el funeral, Adrián se permitió creer en la posibilidad de algo nuevo. No lo llamó esperanza todavía, pero se sentía menos sofocante. El cambio entre
Adrián y Camila había comenzado mucho antes de que se atrevieran a nombrarlo. Vivía en las miradas que duraban un segundo de más y en el contacto casi accidental de sus manos. Adrián empezó a escuchar los pasos de Camila por la mañana, como antes esperaba la risa de su esposa. Una noche, después de que Sofía se durmiera sin una sola lágrima, Adrián se unió a Camila en la cocina. Su conversación divagó entre recuerdos y bromas. Cuando ella estiró el brazo para alcanzar la tetera, sus dedos se tocaron. Él no se movió. Ella no retrocedió. Lentamente sus manos se cerraron una alrededor de la otra. Fue un permiso. Más tarde esa noche, el casi beso llegó como una pregunta. Estaban en la sala y Adrián se había acercado sin darse cuenta. Él dijo algo que la hizo reír. La miró y vio algo abierto y aterrador. «Haces que parezca que las cosas pueden estar bien», murmuró él. La expresión de Camila cambió. «No tienes que tener miedo de sanar», dijo ella. «No significa olvidar». Sus rostros se movieron el uno hacia el otro. Sus bocas estaban a centímetros cuando Adrián se congeló. No visiblemente, pero por dentro todo colapsó. Las cámaras, la verdad, la mentira que nunca desmanteló. Se apartó ligeramente, ofreciendo una excusa rápida sobre revisar algo en el cuarto de Sofía. Camila no lo persiguió, pero algo brilló en sus ojos. El descubrimiento ocurrió 2 días después. No fue dramático, fue accidental. Camila estaba limpiando los estantes cerca de la esquina del cuarto de juegos, moviendo un reloj decorativo, cuando notó un destello tenue en el borde del marco. Al principio pensó que era polvo, pero al mirar más cerca, su estómago se hundió. Una pequeña lente redonda la miraba enterrada bajo la superficie. Se quedó inmóvil. No hubo gritos ni llantos, solo una quietud terrible. Se enderezó y se volvió hacia el pasillo. Adrián acababa de entrar con un jugo para Sofía. Sus ojos se encontraron y antes de que ella hablara, él lo supo. La expresión de Camila no era de enojo, era peor. Estaba vacía. Sostuvo el reloj como evidencia. «¿Cuánto tiempo?» «¿Veis?», preguntó ella en un susurro. Adrián abrió la boca, pero no salió nada. Camila respiraba rápido. «¿Me observaste todo este tiempo?», le preguntó ella con voz temblorosa. Adrián tartamudeó tratando de explicar sobre la seguridad de Sofía, sobre el miedo, sobre la necesidad de estar seguro. Pero cada frase sonaba como una justificación, no como la verdad. Camila escuchó con los hombros rígidos. «¿Podrías haberme preguntado?», dijo ella con voz cortante. «Me miraste a los ojos cada día y no dijiste nada». Su traición no estaba en el volumen, sino en la dignidad de alguien que había sido violada en su privacidad. Y aún así elegía la gracia. «Sabías por lo que yo había pasado, y aún así me convertiste en algo que monitorear». Adrián intentó acercarse, pero ella retrocedió. «No lo hagas», dijo. Fue una palabra final. Caminó hacia el cuarto de invitados. En minutos, él escuchó cajones abriéndose y maletas cerrándose. Adrián se quedó fuera de la puerta, incapaz de tocar, escuchando a la mujer que había reconstruido el mundo de su hija empacar. Todo lo que había traído. Sofía se despertó y apareció en el pasillo viendo a Camila con su maleta. «¿A dónde vas?», les preguntó la niña con confusión. Camila se arrodilló mordiéndose el labio para no llorar. «Tengo que irme, pequeña», susurró ella. «Sí, pero vas a estar bien, eres fuerte». Sofía no entendía. Extendió sus brazos. «No, mamá, quédate», gritó sollozando. Camila la abrazó por última vez. «Te quiero», dijo ella. Se levantó rápido y caminó hacia la puerta. Adrián la siguió, ya no tratando de detenerla, porque sabía que ella no se iba por orgullo, sino porque él había destrozado algo sagrado. Cuando la puerta se cerró, la casa se sintió más pesada que nunca. Los sollozos de Sofía hacían eco en el pasillo. Adrián se quedó congelado mirando el espacio por donde Camila acababa de pasar. Había construido esa casa como una fortaleza tras perder a su esposa. Pensó que el control los mantendría a salvo, pero al intentar proteger lo que amaba, lo había violado. Camila había traído vida a un hogar que ya estaba muerto y ahora se había ido como un fantasma. En su ausencia, Adrián vio la verdad. Su necesidad de certeza le había costado lo único que no sabía cómo reemplazar. La mujer que hizo reír a su hija, la que lo ayudó a respirar de nuevo,
Se había ido y él no tenía a nadie más que culparse a sí mismo. La mañana siguiente, la mansión se sentía más fría. Sofía se negó a salir de la cama. Sus ojos, antes curiosos bajo el cuidado de Camila, ahora estaban apagados. No miraba a Adrián. Rechazaba el toque de la enfermera que intentaba ayudarla. El progreso se estaba deshaciendo rápido. El personal intentaba llenar el vacío, pero era imposible. Eran empleados otra vez, no cuidadores. Sofía lloraba por la noche llamando a mamá hasta que su voz se quebraba. Adrián iba a su cuarto, la mecía y le pedía perdón una y otra vez. Pero las disculpas no podían sostenerla. Las huellas de la presencia de Camila lo perseguían en cada rincón. Una taza de café olvidada, una bufanda detrás de la puerta. Eventualmente la casa se volvió insoportable. Una tarde Adrián fue al garaje, al lugar que había evitado por casi un año. El vehículo donde su esposa había muerto todavía estaba allí bajo una manta de polvo. Se acercó como quien entra en una tumba. Se sentó en el asiento del conductor y cerró la puerta. El aroma se había ido, pero el recuerdo no. Apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Las lágrimas salieron. Aquí era donde todo se había roto. Admitió que había pasado un año intentando controlar el duelo. Pero el duelo no obedecía reglas. Se quedó allí hasta que su respiración fue irregular. En esa quietud tuvo claridad. No podía arreglar a Sofía hasta que dejara de mentirse a sí mismo. Camila había traído luz y él la extinguió con su miedo. Esa noche, Adrián empacó un bolso y le pidió a su chofer que lo llevara a través de la ciudad. No le dijo al personal a dónde iba. Recordó que Camila había mencionado una vez un refugio para mujeres en transición. Cuando llegaron, se acercó a la recepción. «Busco a Camila Torres», dijo en voz baja. «Por favor, necesito hablar con ella». La recepcionista lo miró con sospecha. «¿Es usted familia?» Adrián hizo una pausa. «No», dijo él, «pero debí serlo». Camila apareció minutos después. Se congeló al verlo. Adrián no habló de inmediato. Solo la miró viéndola de verdad. No a través de un cristal ni de cámaras, sino en la realidad. Adrián no llevó flores ni promesas desesperadas. Se presentó agotado y humilde. Cuando Camila salió al vestíbulo del refugio, no retrocedió, pero tampoco se suavizó. «No estoy aquí para convencerte», dijo él con voz inestable. «Estoy aquí porque finalmente entiendo lo que hice y necesitaba decírtelo a la cara». Camila cruzó los brazos. Él habló lentamente. «No se trataba de ti. Las cámaras. Nunca fue desconfianza hacia ti. Se trataba de mí, de lo aterrorizado que estaba de confiar en alguien otra vez, de perder otra vez». Su garganta se apretó. «Después del accidente me dije que el control era la única forma de mantener a Sofía a salvo. Y luego llegaste tú e hiciste todo lo que yo no pude. Y aún así te vigilé porque no sabía cómo dejar de tener miedo. Odio haberte hecho sentir insegura en el lugar que debía ser tu hogar». «También», Camila respondió con voz aguda, «no solo invadiste mi privacidad, me hiciste cuestionar mi valor otra vez. Me hiciste sentir como algo que debe ser manejado, no como alguien que debe ser respetado». Adrián asintió. «Lo sé, no espero que me perdones, pero necesito que sepas que ahora lo veo». Camila lo miró fijamente. «Y no puedes deshacerlo», dijo ella. «Dime entonces qué puedo hacer», pidió Adrián. «Si hay una oportunidad de que vuelvas a esa casa, ¿qué necesitarías de mí?» Camila respondió con firmeza. «Necesitaría la verdad siempre. No más secretos, no más vigilancia. Necesitaría privacidad y respeto». Adrián aceptó sin protestar. Esa noche Adrián regresó a la mansión y, habitación por habitación, comenzó a desmantelar el sistema de vigilancia. Encontró cada cámara y cada cable. Cada uno se sentía como una cadena rompiéndose. Lo reunió todo en una caja. Camila llegó justo antes del atardecer. Adrián señaló la caja. «Esto era lo último que había entre nosotros», dijo él. Abrió la chimenea y arrojó el primer dispositivo al fuego. No lo hizo por drama, lo hizo porque el control le había costado demasiado. Uno por uno, los aparatos se quemaron. Camila observó en silencio. Sofía estaba cerca en su silla mirando el fuego. Cuando la última pieza se volvió ceniza, Adrián miró a Camila. «No más vigilancia. Si vuelves es tu hogar también». Camila caminó hacia Sofía.
Se arrodilló y le preguntó, ¿estás bien, pequeña? Sofía asintió y la abrazó. Algo pesado se había ido de la casa. El regreso no fue como en las películas. Camila volvió con límites claros y Adrián la recibió con restricción. La sanación no llegó de golpe. Hubo días difíciles, pero Camila se mantuvo firme. El ritmo regresó, uno basado en el respeto mutuo. Sofía floreció otra vez, riendo en su terapia y buscando a su padre sin miedo. Adrián aprendió a ser padre, participando en las sesiones de Sofía. Una tarde, Sofía logró mantenerse en pie sin caerse. Adrián lloró de asombro. Camila nunca descartó sus lágrimas. Le dejó hablar de su esposa sin hacerlo sentir culpable. Ella es parte de tu base, dijo Camila una vez. No estoy aquí para borrar eso, sino para ayudarte a cargarlo de otra forma. En el tercer cumpleaños de Sofía, celebraron de forma sencilla con las personas que los habían ayudado. Sofía, con un vestido morado y una corona de papel, estaba entre Camila y Adrián. «Tú puedes, pequeña», susurró él. «Un aliento a la vez», añadió Camila. Sofía cerró los ojos, movió su peso hacia adelante y dio un paso. Luego otro. La habitación se llenó de lágrimas de alegría. Adrián cayó de rodillas agradecido. Sofía se inclinó y le susurró «mamá» a Camila. Esta vez, la palabra no significaba reemplazo, significaba hogar. Más tarde, Adrián y Camila compartieron un té. «No quiero solo sobrevivir a esta vida», dijo él. «Quiero vivirla contigo como alguien a quien elijo». Camila tomó su mano. «Entonces elígeme con verdad y paciencia». Adrián asintió. Cada día le preguntó si quería construir una vida con él, y ella dijo que sí. La mansión ya no era un monumento a lo perdido, sino un comienzo.